Hola y bienvenido a un episodio más en Vive una vida extraordinaria. Hoy me siento muy agradecida porque tengo conmigo una mujer extraordinaria, mi querida Karen Villeda, que el día de hoy compartirá con nosotros la potencia y la fuerza de su voz. Karen, una poetisa y líder social que actualmente está haciendo grandes cambios y grandes expansiones a partir de la cultura en México. Actualmente como secretaria de Cultura en el estado de Tlaxcala, y es una mujer que a partir de su voz ha descubierto una manera de concientizar, compartir y expandir en el mundo. De igual manera, sus obras han sido galardonadas con reconocimientos como el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino y el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen. En este episodio vamos a hacer un viaje hacia la región de Tlaxcala y compartir un poquito de cuál es la importancia de tu voz en el impacto social. Mi querida Karen, bienvenida. Vive una vida extraordinaria. Es el podcast para llevar tu vida al siguiente nivel. Aquí encontrarás la energía, estrategia y mentalidad necesarias para despertar tu voz y poder interno, desbloqueando así la abundancia de tus finanzas, emociones y relaciones. Yo soy Ana Paola Miranda, tu mentora para ayudarte a liberar todo el potencial. Arrancamos. Muchas gracias, Ana Pau, por invitarme. Me siento muy honrada de acompañarte aquí el día de hoy. Quiero entrar a preguntarte específicamente qué rol y qué recuerdos específicamente de tu infancia tienes en ese Tlaxcala. Tiene que ver mucho con crecer al lado de mis abuelos maternos, Guillermo Villeda y Lourdes Díaz, quienes también formaron una parte imprescindible de mi crianza. Y en esa formación también entra un aspecto muy imaginativo y muy lúdico, donde me acompaña mi tío Armando y que también me hizo sobre todo acercarme a la literatura. Esto ocurre gracias a mi abuela materna, que le decíamos Mayito. Ella fue quien me inculcó este hábito y junto con mi abuelo Memo Villeda estuvieron siempre impulsándolo. Y yo encontraba en la literatura, a esa edad, un refugio también. Mm. Oye, cuéntame un poquito esa memoria y pensando en esta imagen, ¿cuál fue ese día en el que por primera ocasión te sentaste y tocaste un libro y sentiste que esto era un llamado para ti? Cuando estaba con mi abuela, platicábamos de distintos temas. A ella le interesaba sobre todo criarme como una mujer fuerte y recuerdo grandes conversaciones con ella donde sobre todo me alentaba a hacer lo que yo quisiera hacer. Me decía, tú eres una niña fuerte, eres una niña muy valiosa y tienes que hacer lo que tú quieras hacer. Porque mi abuela, desafortunadamente como muchas mujeres de esa generación, tampoco pudo estudiar. ¿Por qué? Porque en ese entonces muchas mujeres a la fecha tampoco pueden estudiar. Y eso fue le tocó vivir a mi abuela y se dedicó justamente a impulsarme. Y tengo estos recuerdos, por ejemplo, de estar en la recámara con ella, platicando, que me enseñaba libros que leíamos juntas, también me enseñaba el globo terráqueo y aprendíamos capitales de ciertos países del mundo. Entonces me encantaba. Ese globo terráqueo sigue ahí en la casa, que ahora pertenece a mi tío Armando, del que le estoy contando, y es un globo terráqueo antes de la caída del muro de Berlín. Sí. ¡Guau! Oye, y mientras me estás hablando de esta niña, también mencionaste una palabra interesante. Decías que la literatura, las historias se convirtieron en un refugio. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, crecí en una casa donde pues mi padre era un hombre alcohólico y eso obviamente lleva a unos entornos de dependencia que llegan a destruir las familias enteras, pero afortunadamente mi madre, que fue una mujer también muy fuerte, pudo sacarnos adelante con el apoyo de su red familiar, que eran mis abuelos. Antes de que entráramos al aire, estuvimos en una conversación en la cual justo platicábamos de la importancia de la red de apoyo, ¿no? Hablábamos de la diferencia que existe entre crianzas en las cuales una madre es la que materna, la que trabaja, la que cría, la que se desarrolla y que en muchos momentos queda como en este rezago familiar. Y tú hablas de una red en la cual estaban tu abuela, tu abuelo, tus tíos, parte de tu familia entera. ¿Qué fue para ti? ¿Qué conversación marcó en ti la diferencia? Porque hoy, a partir de tu trabajo, también visibilizas eh,
distintos colectivos. Cuéntame cómo impactó eso en tu vida actual. Digamos que estas conversaciones que más marcaron mi vida son las que tuve con mis abuelos, sobre todo de impulsarnos a crecer, pero a hacer lo que nosotros queríamos ser. Y eso también mi mami siempre lo tuvo muy en cuenta respecto a la crianza de sus hijos, mi hermano y yo, y siempre nos dice, ustedes pueden ser lo que quieran ser. Y creo que decirle eso a una niña en medio de una situación pues bastante dolorosa porque es un entorno con una adicción que genera también pues ciertas disrupciones en el patrón de crianza, fue muy valioso para mí porque me hizo creer profundamente en mí y en quién era y en que tenía que luchar por eso y por hacer lo que yo quería hacer, que era ser escritora. ¿Cuándo decidiste que querías ser escritora? Me parece que tendría yo unos 9, 10 años y que estaba también muy inmersa en estos libros de Edgar Allan Poe, que son estas narraciones extraordinarias, y que me maravillaba la manera en que él puede construir un mundo. Y a la fecha me parece que uno de los mejores escritores, de los grandes escritores de toda la literatura mundial. Y yo dije, quiero escribir algo así. Estaba muy obsesionada con este cuento del gato negro, un cuento que es una historia de terror también, pues donde hay mucho dolor, mucha desesperanza. Y decía, yo quiero poder escribir así como él. Y mi abuela en un inicio quería que yo fuera pintora porque ella había querido ser pintora. Y tomamos sus Wow. clases de pintura. Pero claro, también estamos hablando de una época donde las mujeres, muchas mujeres no podían hacer lo que ellas querían. Que justamente era pues un México donde no habíamos avanzado tantas las mujeres, ¿no? Donde a ella todavía le tocó justamente que las mujeres empezaran a votar. Le tocó también pues esta apertura, ¿no? Estas luchas feministas que también han ido cambiando en nuestra vida. Y ella me decía, debe ser pintora. Pero el punto es que ella quería que yo fuera artista. Entonces no logré ser pintora, pero logré ser escritora. Entonces, pues sí, soy artista, pero también me parece que es muy importante que a un niño o a una niña desde esa edad los estén impulsando, porque de alguna manera, si no creen en ti, ¿quién más lo va a hacer? Y ellos sembraron, mi abuela, mi madre, mi abuelo, la semilla en mí de que podía hacer lo que yo quisiera hacer. Y a la fecha lo que tengo muy dentro de mí, estas palabras que me decían, sé lo que tú quieras hacer. Y Qué eso para mí creencia tan me cambió la poderosa. vida, me cambió la vida, sí, 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 sí. Es una creencia absolutamente poderosa porque es una creencia expansiva. El ser lo que tú quieras es como, bueno, me permito probar, hacer, jugar y disfrutar. Ahora, también esa creencia en muchas ocasiones está ligada a poder formarte, desarrollarte y estructurar. ¿Cuál era la relación que existía, por ejemplo, con el fracaso o con el éxito mientras estabas creciendo? En este sentido, por ejemplo, crecí con un abuelo muy exitoso, pero que también tenía unos orígenes muy humildes y que a él le costó mucho trabajo llegar a ser quien fue. Y justamente al estar al lado de él, parte de sus enseñanzas era que lo que no puede la inteligencia puede la perseverancia. Y se me quedó mucho esa frase que siempre nos decía mi abuelo, porque precisamente tiene que ver justo con no dejar de luchar, no dejar de creer en ti y sí tener que trabajar para poder llegar a estar donde tú quieres estar. Pero que también es lo que tú estás comentando, o sea, cómo lo ligamos también a la libertad, porque si no tienes libertad no puedes ser quien eres. Ujú. Entonces, en mi caso, mi familia siempre apoyó mucho que yo fuera una niña libre, una adolescente libre y una mujer libre como ahora soy. Mm. ¿Para ti qué es la libertad? Tiene que ver mucho precisamente con ser lo que tú quieras ser y no lo que puedas ser. Entonces creo que aquí ya estamos ligando que siempre pude hacer lo que yo quería, pero también tengo que construirme una vida donde pudiera tener esos espacios de libertad. Que para muchas mujeres no es tan fácil, generalmente porque hay una cuestión de dependencia económica, porque muchas veces también estamos todavía en un país donde, pues vamos a hablar claro, yo soy una persona feminista y sí tenemos todavía disparidad de género en los puestos públicos, en la vida pública no podemos ocupar siempre estos espacios, todavía hay disparidad de género a nivel laboral, a nivel salarial también incluso. Entonces, yo tuve que hacerme una vida donde tuviera yo esa libertad de poder ser quien era y tiene que ver mucho con la independencia económica de las mujeres. Cuando una mujer tiene dinero en la cartera, puede hacer lo que ella quiera. Qué interesante. A ver, me llama la atención y quiero ir uniendo como un poco las piezas para conocer cuál era el entorno en el cual creciste. ¿A qué edad tu mamá decide salir del entorno
con el tema de tu papá? ¿Qué edad tenías? Fue en el 92, yo tendría 13 años, habría que cumplir 13 años casi, sí. Se mudó. No, mi papá fue el que se tuvo Cuéntame que qué quitar de la pasó. casa. Sí, bueno, pues mi padre se va de la casa, nosotros nos quedamos en la casa, él era de España y se regresa a vivir a España un tiempo, unos meses, que era para reflexionar acerca de su relación con mi madre y ya después, pues no lo dejamos regresar. Y dejaste de tener contacto con él. Esporádicamente, mi padre siempre fue un hombre ausente, y era un hombre muy intermitente. En todas sus relaciones, en sus trabajos, siempre fue él muy intermitente. ¿Te hizo falta como niña? Como tal, no, porque crecí precisamente con un abuelo que era una gran figura pública y entonces también él me crió y crecí con mi tío Armando, que afortunadamente es un hombre muy lúdico. Entonces también tenía yo esta parte, digamos, como de esta rigidez en el sentido de que tiene que haber un rigor y una disciplina. No rigidez, rigor y disciplina de parte de mi abuelo paterno y de mi tío Armando con su parte muy lúdica y muy consentidora. Yo tengo grandes recuerdos de pasarme las tardes enteras jugando con él, con distintas narrativas. Jugábamos mucho que a los piratas, que al comandante, que al mago, que al circo. Era muy interesante como esta parte lúdica de la narrativa. Entonces creo que también por eso me enamoré de las historias, del poder de las historias, de poder contar una historia distinta. Y de que cuando la estás contando, sí habitas en ella. Sí, sí, Absolutamente. sí. Entraste en algo que me fascina tocar, que son el poder de las historias. Estamos contando y estamos, todos los días nos contamos historias. Y dependiendo de la historia, puede ser una historia que nos ayude a avanzar o una historia que nos detenga. Detenga, claro. ¿Qué historia te contabas tú como niña de la vida que vivías? Me gustaba mucho imaginarme en otros mundos. Tenía fascinación por estos libros de aventuras como Robinson Crusoe, La Isla del Tesoro. Entonces me imaginaba como pirata, por ejemplo, ¿no? Y también tenía una fascinación por la historia, por ejemplo. Entonces sí pensaba mucho como los dinosaurios, por ejemplo. Entonces yo preguntaba mucho a mi abuela, ¿qué hay que hacer para descubrir dinosaurios? Decía, bueno, tal carrera es la que uno tiene que hacer, ¿no? Paleontóloga. Yo quiero ser paleontóloga, ¿no? Y bueno, las pirámides. ¿Y qué carrera hay que hacer para las pirámides? Bueno, arqueología. Entonces como que siempre estaba yo pensando que me hubiera gustado ser como estas distintas vidas posibles que uno podría tener y se me permitió mucho en la infancia por el poder de la narrativa y de las historias. Jugaban conmigo a contarme las historias y en ese momento era tan real que me decía, sí se puede hacer, ¿no? Entonces al final yo consideraba que escribir iba a ser la profesión y la vocación de vida que me daría oportunidad de habitar esos mundos. Es que, a ver, estamos llegando a una construcción de narrativa a futuro, pues basada justo en crezco, me doy cuenta de que las historias tienen el poder, me doy cuenta de que quiero hacer lo que puedo hacer lo que quiera hacer, me doy cuenta de que soy libre. Fíjate qué creencias tan poderosas, porque eso va guiando y va empoderándote desde niña a poder decir, yo no requiero de absolutamente nada externo porque todo lo puedo crear y todo lo puedo desarrollar. Ahora, cuando llegas a este momento y te topas con el mundo, porque tenemos las historias de esta niña, te topas con el mundo, ¿qué encontraste ahí? Claro, yo salgo de un lugar como Tlaxcala, que es un estado, es el estado más pequeño de la República, es un estado muy tranquilo y no es una gran ciudad. Y me voy a la Ciudad de México, que es este monstruo inmenso. Pasas de Sí, Tlaxcala a Ciudad de a Ciudad México. de México. Que íbamos muy seguido porque a mi abuela le encantaba ir, a mi mamá también, pero es muy distinto ir al ocio que vivir en una ciudad como Ciudad de México. Y que además también en un desprendimiento que también confronta mucho tu identidad, yo me fui a los 18 años recién cumplidos a vivir sola, ¿no? Bueno, De haber pasado de un núcleo un núcleo familiar, familiar, de un estado muy pequeño, de una ciudad pequeña, porque pues crecimos en Tlaxcala capital, donde uno sale a la calle, todo el mundo te saluda, todo el mundo se conoce, a este gran monstruo, a esta inmensidad, a este caos también, porque eso representa mucho la Ciudad de México, ¿no? El caos. Y tiene que ver mucho con la belleza y el horror, la destrucción y la creación que se conjugan en esa gran ciudad y que también pues te va formando como artista, como poeta, eso me formó muchísimo, ¿no?
pero ¿Ya habías que escrito antes? sí, claro, Antes de claro. los 18, ¿cuándo Sí, es empezaste a que escribir? yo empecé a escribir, tuve un maestro extraordinario, profesor Rafa, en cuarto de primaria, que para la materia de español nos pidió tener un diario. Y yo me acuerdo estar escribiendo en mi diario. Y eso fue un gran ejercicio también como para empezar a hacer tus propios mundos. Y posteriormente, conforme fui creciendo, yo entré a un taller en lo que era antes el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Era un taller de creación literaria, donde ahí también pues lo que hacía era compartir mis primeros borradores, mis primeros O sea, poemas. lo traes en la piel. Y yo publiqué mi primer libro a los 19 años. Wow, ¿cómo se llama? La caja de los recuerdos o la instrucción para recordarnos. Un título larguísimo. Creo que tenía que ver mucho con lo que yo leía en ese momento, que era Julio Cortázar, por ejemplo, ¿no? Sí. Continuemos entonces donde nos Sí, quedamos. Te vas a me Ciudad de voy a Ciudad de México. México a enfrentarme a este gran monstruo, a iniciar la carrera profesional. Yo entré al TEC de Monterrey a estudiar Relaciones Internacionales. Llegas a la ciudad donde yo no conocía a nadie, digo, teníamos parientes del lado de mi papá, algunos parientes del lado también de mi mamá, pero realmente no éramos cercanos, ¿no? Y me mudo a la ciudad, al sur de la Ciudad de México, que también yo lo sentía como muy lejos del centro, ¿no? De la idea que uno tiene del centro, porque al final la ciudad son muchos núcleos, son muchos centros al mismo tiempo, y me mudo y sí es prácticamente empezar de cero en una ciudad nueva donde no conoces a nadie. Pero al final la ciudad fue este lugar donde yo pude encontrarme al 100% como yo era y sentirme completamente libre. Porque al ser una adolescente queer en una ciudad como Tlaxcala, pues también era difícil. Y también teniendo inquietudes artísticas, que era escribir. Que finalmente, pues mi familia siempre me ha apoyado muchísimo al respecto de ambos temas. Pero ya estar en una ciudad donde también tienes posibilidad de diálogo con otras personas que tienen tus mismos intereses, sí te cambia la vida. Te ayuda mucho a crecer también. ¿Cómo se componía en ese momento tu entorno? ¿Con quiénes te relacionabas? O sea, digo, me queda claro, entras al tecnológico, comienzas a relacionar, pero ¿quiénes eran tus amigos? ¿Quiénes eran tu círculo? Eran mis amigas de la carrera, entonces éramos estas jovencitas que teníamos 18, 19 años iniciando la carrera, pues obviamente con ciertos temores, ciertas inseguridades, ¿no? Estás empezando lo que después sería tu futuro, así como te lo tratan de vender. Y curiosamente me hice amiga de una chica también de Tlaxcala, de Apizaco. Y así hicimos nuestro círculo de amigas, o sea que yo no la conocía de Tlaxcala, pero la llegué a conocer allá. También había otra chica, había dos chicas de Apizaco. Nos hicimos amigas, otras amigas pues eran de la Ciudad de México. Y así fue creciendo el grupo de amigas que también tenían otras amigas que estaban en el ITAM. Y así nos juntábamos y platicábamos. Pero también esas amigas fueron pues muy importantes para mí porque me formaron también. ¿A qué te refieres? ¿Cuáles eran las creencias principales o los valores principales? Pues tenía que ver también con ser estas mujeres próximas profesionistas. Entonces teníamos mucho ímpetu, muchas ganas, ¿no? De comerse al mundo y creo que eso también era una parte increíble de estar con este tipo de chicas. De decir, ¿Tenías dentro de tu ser el hecho de pensar moverte hacia el núcleo político? no realmente, no realmente. Más bien me encanta la estrategia política, la comunicación política. Eso me gusta muchísimo. Eso yo lo tenía. Además, también yo vengo de una familia donde mi abuelo fue político. Él fue secretario de Gobernación, secretario de Turismo, estuvo muy involucrado en la política de Tlaxcala. Entonces yo crecí en ese entorno. Pero sí, lo que me interesaba mucho, por ejemplo, al momento de la carrera, porque Relaciones Internacionales tiene que ver mucho también con ciencias políticas, era la parte de la estrategia, de la comunicación, todo eso me maravillaba. La parte también ensayística, ¿no? Discursiva, eso siempre me maravilló. Y me gusta mucho, por supuesto. Fíjate que justo en uno de nuestros episodios últimos también con Natalia Santos hablábamos de estos tres elementos principales que tienen que ver con el estado emocional, la historia que nos contamos o la narrativa que tenemos de nuestra vida y la estrategia. Y justo estos tres son importantes para crear una vida extraordinaria. Y cada uno de ellos, dependiendo del enfoque que tenemos, es cómo van a funcionar en nuestra vida diaria. Entonces estoy observando dentro de toda tu narrativa, pues cómo estos tres son tan importantes, porque vives dentro de una familia en la cual se te invita a transformar la situación de la que vienes, ¿no? Al final el hecho de crecer independientemente de padre presente, padre ausente, pues es una parte de ti, es un 50% de quién eres. Y tener el espacio, la red de apoyo que te pudiese sostener en ese espacio es sumamente importante. De ahí lo que observo es la creencia como niña de puedes ser lo que tú quieras, que es como la creencia raíz. Ahora, conforme vas creciendo, me doy cuenta de
a la par se desarrolla este tema de las historias, de la narrativa que constantemente tenías. Hay un estado emocional poderoso, hay una historia poderosa, y después cuentas con la parte de la estrategia, de comenzar a involucrarte en los lugares en los cuales tu voz tuviese el impacto adecuado. Ahora, quiero llegar a este momento o a estos momentos en donde pues hasta ahí vemos una historia que ha tenido ciertos obstáculos, pero quiero llegar a algún momento en el cual realmente detonaste tu voz. Ese momento en el que probablemente tenías alguna concepción de ti y decidiste llevarla a un siguiente paso, descubrir y detonar quién realmente eras. Sí, tenía que ver mucho también con el proceso creativo de escribir. Ya estando en Ciudad de México y teniendo acceso a una biblioteca, como la que había en ese entonces en la universidad, me dediqué a leer mucho también. Entonces, digamos que mis primeros libros también están muy influenciados no solamente por la parte de mi carrera, la parte de relaciones internacionales, ciencias políticas, sino también por esta otra parte imaginativa que nunca he dejado, porque para mí la imaginación tiene que ver mucho con la posibilidad de tener un futuro muy distinto. Y creo que a mí la imaginación es lo que me ha salvado la vida. Pensar que en esos momentos tal vez que a veces son difíciles, donde encuentras obstáculos, donde de pronto dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Imaginar es lo que también te ayuda a salvarte. Que es justo, ¿qué historia te estás contando a ti para poder seguir saliendo adelante? Porque todos nos contamos una historia de quiénes somos, de quiénes fuimos y de quiénes seremos. Y para mí la imaginación fue lo que me salvó la vida. Entonces me enfoqué a escribir poesía, leía mucho, empecé también a armarme de un grupo, más bien no de armarme, de acercarme a un grupo de personas con intereses literarios, no, que se movían en distintos ámbitos también, porque no estaban en la universidad. Y también ahí tomé un taller de literatura, por ejemplo, y empecé a encontrar así como distintas personas que no eran mis amigas de la universidad, eran colegas de escritura, también muy jóvenes, igual que yo, con estas ganas de comernos al mundo, de escribir, y justamente ya empecé a escribir estos siguientes libros después del que escribí cuando tenía 19 años, y ahí fue cuando fui encontrando mi voz también, y también saber quién yo era y asumirlo. Cuéntame, cuando encontraste quién eras, ¿qué encontraste? Encontré sobre todo a una chica que tenía mucho entusiasmo, pero también mucho dolor por haber dejado atrás a su estado, a su familia, porque también finalmente pues son mis raíces, con los que ahora que regresé a Tlaxcala he vuelto a reconectar. Pero siempre estuvo justamente esta historia de haber dejado un lugar del que yo realmente no quería irme, porque quién quisiera irse de su casa a casa, ¿no? De su raíz. Que sentí como que hubieran arrancado esa raíz y que siempre me la llevé, pero pues ahora regreso y la vuelvo a sembrar. Entonces también es muy interesante esa parte de regresar después de 20 años a tu casa y de encontrar que hay partes de ti que dejaste ahí. ¿Cómo qué dejaste? Tiene que ver mucho también con la infancia, con lo lúdico. Y también de ahí ha salido como toda esta fuerza para poder hacer esta gestión en el cargo en el que estoy actualmente. Pensar mucho en la imaginación. No nos imaginamos los futuros posibles. Entonces, ¿qué nos espera? Y eso es lo que me gusta mucho también pensar. Encontraste entonces que habías dejado raíces, que habías arrancado una raíz y que encontraste qué más en tu voz. También encontré esta otra parte de ser una mujer queer y también de vivirlo en la ciudad, que sí me ofrecía las posibilidades de hacerlo. Porque también me hice de otro grupo de amistades. Estoy teniendo como mis tribus, ¿no? Sí, que es lo que te permite una ciudad, tener Claro. tus tribus. Claro, porque finalmente tengo mis amigas de la infancia que ahí siguen, ahí seguirán, que forman parte de estas etapas de la raíz. Pero justamente también en la ciudad tuve esta posibilidad de acercarme a estas personas queer, a este entendimiento de una ciudad que también es queer. Y es lo que te permite la ciudad, ¿no? Tenía yo la ciudad de la carrera académica, la ciudad de la literatura y la ciudad queer. Y que podías moverte en esos entornos y que podía yo ser libre ahí también. Eso fue lo que me fascinó de la ciudad. Y hoy, por ejemplo, cuando tú ves a esta Karen que ha desarrollado y ha encontrado distintas facetas de sí misma, todas involucradas en la parte de la historia, ¿quién eres? Soy una mujer valiente, me considero una mujer muy valiente, muy valiente. Esto también me lleva a poder conjugar lo que a veces parece que es opuesto. Valentía, debilidad. Belleza, horror.
creación, destrucción. Y poder convivir también con esas partes de ti. ¡Uf! ¡Qué bonito! Porque los Gracias. contrastes son Sí, y preciosos. muchos huimos de ellos, ¿no? Diciendo no, pero tiene que ser así. Yo tuve depresión una larga temporada de mi vida, más de 10 años, yo creo. Tal vez deben ser más de 10 años. ¿Por qué? ¿Qué lo detonó? Yo creo que sí tiene que ser hereditario. Tuvimos una tía hermana de mi madre, de mi mami. No sabemos si ella se suicida o fue víctima de un feminicidio por el novio de ese entonces, o la pareja que tenían ese entonces. Y que ahora pues también como estamos reformulando justamente, no había el concepto de feminicidio, ya está en la normatividad, ¿no? Y yo tengo un libro al respecto sobre eso, de ensayo. Tengo otro también que es un poemario que se llama Teoría de Cuerdas, que tiene que ver mucho con la angustia, con la depresión. Y también mi tía se llamaba Karen como yo. Entonces yo heredo el nombre. Y con eso también heredo el duelo, heredo la oscuridad, heredo ese dolor. Porque también hubo una proyección que hicieron mis abuelos y mi madre de aquella hija y aquella hermana perdida sobre mí. Entonces yo ¿Qué edad crecí con tenías? eso. Mi tía fallece cuando yo tengo 3 meses. ¿Y cuál fue la creencia que instalaste al respecto? Pues cuando ocurre un suceso así, ya sea un suicidio o un feminicidio en una familia, pues también rompe ese tejido. Y por otro lado, cuando ocurre el suicidio hay mucha culpabilidad y mucha culpa del superviviente. Y cuando hay un feminicidio, que tampoco sabemos qué fue lo que pasó, que nunca lo vamos a saber realmente, porque también dividió a la familia en dos: en los que creían que había sido suicidio y los que decían que había sido un feminicidio. Que además ni siquiera tenían el lenguaje para decir que fue feminicidio, Claro. ¿no? Y que además tampoco tenían las palabras para poder decirle al mundo que había ocurrido esto, porque todo el mundo lo sabía que mi tía ya no estaba, que había sido un suceso sumamente violento, pero se había manejado esta historia, a mí me la habían contado de que había muerto en un accidente de auto. Entonces creces con esa narrativa. Pero por dentro estaba Sí, ya después me dijeron. por debajo la Sí, creencia, las no proyecciones sabía, que sí, decías. ya después vimos que no había sido un accidente de auto, que había ocurrido un suceso sumamente doloroso con ella. ¿Y cuál es la creencia que tú estableciste al respecto de ella? Porque para llegar al momento en el cual tú detonas este momento de depresión y de todo, hubo una creencia. ¿Qué historia hubo en ti? Creo que tenía que ver con esa proyección de ser el receptáculo justamente de lo que estamos platicando, de mucho dolor, mucha incertidumbre y de qué pudo haber pasado. Porque claro, mis abuelos se volcaron completamente en mí. Y entonces también me volví como un proyecto de posible hija, que no era la hija. También solo eran como esos abuelos muy consentidores, que no fueron tan rígidos conmigo como con sus hijos, porque así son los abuelos. Con los hijos rígidos, pero con los nietos es distinta la historia. Y mamá pues también justamente con esta cuestión de su hermanita. ¿Tu mamá creció como tu mamá o tu mamá creció más? ¿Tú creciste teniendo una mamá como una hermana? Mi mamá creció como, más bien, yo crecí con mis abuelos. Yo podría decir que realmente mis padres fueron mis abuelos. Que mis padres biológicos también tenían su propia dinámica. Y mi mamá consideró que lo más factible para que yo no sufriera tanto esa dinámica era que mis abuelos me criaran. Entonces también Tlaxcala, que es muy pequeño, vivíamos prácticamente en la misma cuadra. Entonces yo también tenía que cruzar solamente el patio de mi casa, abrir una puerta y ya estaba en casa de mis abuelos. O dar la vuelta a la cuadra, ¿sabes? Entonces, técnicamente lo que sucede es que tú llegaste Sí. a tomar el En lugar. papel de Sí. Karen. Hay una película maravillosa que me fascina que se llama Fanny y Alexander, de Ingmar Bergman, un cineasta sueco, donde son dos niños, Fanny y Alexander, que crecen, están con su mamá, que la mamá me parece que es viuda, y están en esta casa increíble con los abuelos, que está llena de comida, de regalos para ellos, que es Navidad. Están jugando. Y luego la madre es obligada a casarse con un hombre muy oscuro y se van a mudar a una casa donde lo que hay son sombras y silencios y no hay Navidad y no hay fiestas y no hay comida. Y entonces esa película a mí me marcó mucho porque pienso que así es la historia de mi infancia. Como con la parte de la dinámica de una adicción, que también trabajé 6 años en adicción, ¿eh? Entonces
puedo entender esa Claro. dinámica y sé también lo mucho que sufrió mi padre desde que era un niño. Y la otra parte que eran mis abuelos, que a pesar de tener este dolor de esta hija ausente, seguían celebrando la vida, porque esa era su manera de estar en el mundo. Y la de mi padre no. O sea, mi padre era destrucción y mis abuelos creación. Entonces tiene esta dualidad, de dualidad desde que era yo niña. Es que es la película. Un día hay que verla, te juro que es maravillosa. De verdad es una película maravillosa. Porque los niños son niñitos y están así como no saben qué hacer, pero con quien quieren estar es con los abuelos. Pero también quieren rescatar a su mamá. Qué interesante, porque me hace mucho sentido muchas de las palabras que estás trayendo a la mesa, porque justo, ¿no? O sea, como esta niña que dentro de sus mundos, el propósito de la búsqueda no solamente estaba centrada en ello. ¿Qué buscabas en tus historias? Creo que entender que esta dualidad era con lo que tenía que vivir a lo largo de la vida. Y justamente no demeritarla y no huir de ella. Porque ahora que tengo esta edad, que tengo 40 años, puedo entender que mi padre era ese niño herido, que a su vez su padre lo hirió también, porque mi abuelo paterno era alcohólico. Pero que entonces mi padre al final no nos hizo lo que su padre le hizo a él, porque se fue. También fue una forma de cuidarnos. Es que lo que acabas de mencionar es una chulada, porque cuando podemos observar y notar que no somos víctimas o victimarios, sino simplemente voluntarios en la vida, ¿no? Y voluntarios dentro de estas historias de, pues traigo un mensaje que mostrarte y observamos nuestras parentalidades desde un lugar de observación, sin juicio, entendiendo y observando. Yo siempre digo, yo tuve un mejor papá de lo que él tuvo. Y agradezco tanto el que haya sido este tipo de papá, porque gracias a eso yo hoy soy este tipo de Sí, mamá. sí, sí. Esa herida es la que llega a detonar y a mostrarse. Y me queda claro que lo has observado y visualizado. Y esta historia o narrativa de probablemente el orden, ¿no? Si lo vemos en Gestalt y si lo vemos dentro de parte de constelaciones familiares, pues había un desorden dentro del sistema hasta que empiezas a observar, hoy por hoy tienes organizado ese sistema, sientes que tú ya has organizado y trabajado esta parte del orden familiar en tu vida y soltado esa proyección. Sí, por ejemplo, en el caso de mi padre, que estamos observando este afán por destrucción que él traía dentro de sí, contrastaba mucho con la casa de los abuelos maternos. Con la construcción. Claro, que era como que tengamos dolor hay que seguir construyendo, y aunque tengamos dolor sigue la vida, y aunque tengamos dolor podemos seguir disfrutando. Mi padre siempre se impidió el disfrute incluso para sí mismo. Entonces también es difícil cuando eres niña o niño crecer con esas dualidades, porque yo estaba acá en medio. Entonces también tiene que ver mucho con tu idea de quién quieres ser tú, pero también tienes que agrupar y entender las partes que te conforman, que no puedes estar huyendo de esta narrativa que forma parte de ti, pero tampoco de la otra. Hay que pensar como ese tipo de novelas como Rayuela, de Julio Cortázar, que tiene distintos capítulos y uno la va armando. Ese tipo de novelas me gustan mucho, me llaman mucho la atención, donde la narrativa no es lineal. O sea, al final aprendes a convivir también con eso, ¿no? Con esta parte, bueno, estoy triste. ¿Qué hago? ¿Hago lo que hubiera hecho mi papá o hago lo que hubieran hecho mis abuelos maternos? ¿No? Entonces, pero este tipo de contrastes con eso es una lucha interna que uno tiene. Qué potente, porque durante estos 10 años que dices, yo tuve Sí, depresión. esta Sí. depresión. Ahora, ¿qué cambió? ¿Cuál era la historia que te contabas en ese momento, en esa línea de 10 años? ¿Y qué cambió? Creo que tenía que ver mucho con las pérdidas, con los duelos. Tenía que ver mucho con la dinámica de la adicción, lo que le hace a una familia. Tenía que ver también con la historia de mi tía, que fue muy interesante porque cuando yo terminé mi libro Teoría de Cuerdas, por el que gané el premio Gilberto Owen de literatura, el nacional, también cerré ese ciclo de depresión, pero tardé 10 años, más de 10 años en terminar de escribirlo, que tenía que ver, después hice justamente ya las cuentas cuando escribí al final los agradecimientos, que lo inicié cuando entré a la universidad y terminé unos 10 años después. Y además ese libro, extrañamente, no lo podía yo publicar. Una editorial se interesaba, luego llegó la pandemia, ya no se pudo, y al final apareció en una editorial que es hermosa, que es Vaso Roto, que está en Madrid, que es la mejor editorial de poesía en español.
y dije, aquí tenía que estar ese libro, ¿no? Pero justamente también tiene que ver mucho con las personas que me fui encontrando a lo largo del camino. Tuve amigas increíbles que me salvaron. Tenía que ver justo con la escritura o también con las de la universidad, por ejemplo, ¿no? Tuve también una muy buena pareja y mi madre. Qué poderoso el observar cómo esos momentos te forjaron. Sí, que tiene que ¿Cómo? ver con mujeres. Así es. Con mujeres que me rescataron, o sea, mis amigas, mis parejas mujeres y mi madre. ¿Y a qué te refieres con te rescataron? Pues está este recuerdo tan poderoso de la abuela, ¿no? De la abuela materna presente, de mi abuela Mayito, como de decir, toda esta fuerza también me la brindaron a mí y pude recibirla. Acabas de decir algo bien bello. Pude recibirlo. Sí, sí, sí. Bueno, hasta de Cuando, mi tía que ya no estaba, ¿no? O sea, hasta de contarme la historia de que pudo haber sido lo de mi tía, porque, por ejemplo, hay una parte del libro en el que sí imagino que hubiera pasado con ella. Porque muchas veces mi mamá y yo cuando platicamos de mi tía, decimos, ¿y si tuvieras unos primos, los hijos de tu tía o tu tía, qué hubiera sido? Porque mi tía estudió psicología, no terminó. Como pensar en ese futuro que pudo haber tenido, ¿no? También como que de una manera lo honras. Pues ese libro me costó, no sabes cuánto escribirlo. O sea, de hecho también durante mucho tiempo dije, tal vez sea una buena idea que no se publique porque es algo que me va a doler. Pero también cuando se publicó y estaba revisando las últimas pruebas, dije, es momento de que yo deje ir esto que viví. Pero sí, es un libro que presento poco, poco a poco. Apenas también lo presenté en Nueva York y otra vez está como confrontación con esa historia que ya pasó. Ese es fuerte, es muy fuerte porque forma parte de ti. absoluto. Y Sí, sí, entramos a sí. esta misma parte de la vulnerabilidad. O sea, a ver, a mí me está haciendo todo el sentido ahorita mientras estamos conversando esto. Mi segundo libro se llama Encantamientos de Abundancia. Y, a ver, Reborn para mí es como el libro que trae esta historia. Ay, dolorosa, pero también un poco más sencilla, porque era el momento del despertar y era el renacimiento y era utilizaste la palabra entusiasmo, ¿no? Llegas con este entusiasmo de estás descubriendo un mundo nuevo, un mundo más brillante, un mundo más libre. Y eso es Reborn, pero la realidad es que con este conocimiento, Encantamientos de Abundancia, comienza como como un libro en el cual digo, pues voy a encontrar formas. La palabra encantamientos para mí viene desde las cosas que te repites de manera constante, en donde utilizas tu cuerpo, pero utilizas creencias positivas y entonces empiezas a expandirte. Y este libro sale porque en algún momento una de mis águilas dentro de la comunidad me dijo, Ana Paola, por favor, amo los encantamientos que hacemos, pero ¿puedes ayudarme, darme una lista de encantamientos para que yo pueda ir creando los míos? Le dije, mira, vamos a hacer algo. Voy a escribir un ensayo en el cual les voy a compartir cómo ustedes puedan hacer los propios. Y de repente empiezo a escribir, pero me doy cuenta de que Encantamientos de Abundancia es el manual y que mis encantamientos o mis nuevas creencias empoderantes vienen de haber roto creencias antiguas. Entonces es un libro de ruptura de reglas. Y en este libro de ruptura de reglas me he dado cuenta de que me ha costado un montón escribirlo, porque entras a la historia de dolor y el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué rompiste para poder llegar a publicar ese libro? Creencias, pero también historias. Y a veces es difícil romper con las creencias y las historias que te has contado a ti mismo durante muchos años. Porque también de alguna manera se convierte en una zona de confort. Para mí era muy fácil decir, claro, tengo esta depresión por mi historia familiar. Pero también justamente tú puedes elegir quién quieres ser. Era una justificación, Sí, ¿no? por supuesto. Sí, que pasa, por ejemplo, con muchos hijos de personas con adicción que también tienen una adicción después. Claro, es la justificación de no, pues es que yo lo heredé, Mi ¿no? mamá o mi papá, Ajá, ¿no? entonces ya tengo, me gusta mucho que toques esto porque tu historia no es tu destino, tu ADN no es tu destino, ni siquiera tu generación, nada es tu destino. Sí. Tu destino es lo que tú forjas y lo puedes elegir todos los días. Es una decisión. El músculo lo fortalecemos diario. Sí. Pero en algún momento en el que, o sea, rompiste la historia de yo tengo la justificación de vivir una depresión.
y tomaste la depresión y entonces dijiste, esto no soy yo. No soy yo ya ahora. Y también fíjate que tiene que ver mucho. Repítelo, por favor. No soy yo ahora. ¡Qué potente! No soy yo ahora, ya no soy yo. Ya no soy yo. Porque en el momento en que salió el libro, estaba contentísima. Tenía una novia increíble, un trabajo increíble. Estaba yo en la Coordinación Nacional de Literatura. Estaba todo increíble para mí. Ya tenía un trabajo soñado. Como escritora son los trabajos soñados. Y entonces yo estaba muy contenta. Y también es interesante porque una cuestión es tu proceso creativo de escribir un libro. Ya cuando se publica, sí eres otra persona completamente diferente. Y bueno, también mi proceso creativo como poeta está muy relacionado con la infancia. Yo creo que la mayor parte de mi material que está en los libros tiene que ver con la infancia, con mi infancia. Entonces, esta poeta, Louise Gluck, que ganó el Premio Nobel de Literatura hace algunos años, ella dice que miramos el mundo una sola vez y esto es en la infancia. Entonces, pero también es una creencia muy abrumadora y muy limitante. Porque después dije, no, también soy este adulto, que soy un adulto funcional. Hay que romper con esta mitología de la infancia. Oye, ¿y ser adulto funcional? ¿Sientes que te Es gusta? es aburridísimo. ¿Sientes que es como Aburridísimo, aburridísimo. ¿Quién eres realmente? Porque funcional, pues funciona, ¿no? Es como, güey, esto funciona. ¿Quién eres? ¿Quién eres realmente? ¿Quién eliges ser? Una mujer valiente. Pero sí tengo esta parte lúdica que me gusta mucho seguir explorando. Entonces, también escribo libros infantiles y con estas historias que me hubiera encantado escuchar a mí cuando era niña. Me asombra mucho la naturaleza, aunque no voy mucho a ella. Me gusta también, por ejemplo, en el trabajo estar pensando en una manera distinta de resolverlo. Y creo que eso tiene que ver mucho con la infancia, con esta capacidad de asombro y curiosidad que tenemos cuando estamos en la infancia. Y que a veces perdemos cuando somos adultos. Es como eso tiene que ser así. Funcionales, güey. Funcionales, súper planos, repetitivos, con un método, con una rigidez. Y no me gusta la rigidez. O sea, creo que es necesario justamente esta curiosidad, este asombro, pensar que eres flexible, que todavía puedes ser moldeable, porque si no, no creces. Eso me gusta pensar mucho. Es alguien que le gusta crecer. Entonces, si ponemos todas esas virtudes, ¿quién es hoy Karen y qué eliges hacia el futuro en tu vida extraordinaria? Soy una mujer que elige crecer. Valiente. Valiente. Y me encanta que utilizaste la palabra exploradora. Yo digo que cuando somos exploradores de la vida, nos permitimos descubrir una vida con curiosidad y vamos encontrando los tesoros. Y yo me imagino cuando pienso en estos, lo que decíamos, ¿no? Estas historias en las que tenemos el mapa del tesoro y vamos topándonos dentro de los mundos y viendo cuáles van a ser los oponentes, pero los oponentes no los vemos desde... Ya no me tocó este oponente, no, es como wow, lo atravesamos Sí. con gusto. Porque el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional. Karen, este libro habla y nos entrega mensajes en los momentos claves. Así que me gustaría que con esa energía hoy lo abras en alguna página que haya para ti. Este me gusta. Dice. Entonces, ¿cómo sería la vida si pudieras crecer esos recursos, crecer tus posibilidades? Y si la vida no fuera solo acerca de sanar, sino de fortalecer. El mayor regalo que me dio la vida a través de la planta en ese momento fue ver que puedes hacer ambas cosas a la vez. Sanar y fortalecer. Que no se trata de uno u otro, que podemos sanar y limpiar heridas, pero que estamos llamados a no solo pensar en nosotros, sino en colectivo. Que mientras sano, puedo fortalecerme siendo mejor de lo que hoy soy, porque soy quien escribe la historia. ¿Valió la pena? Recuerda, hay que jugar con todo dentro, tienes que salir y hacerlo. No tratar de hacerlo, elegir hacer las cosas que vienes a hacer con pasión, con amor, sin reservas, sin condiciones, como dardo que sabe perfectamente a dónde va, aunque no lo sepas. Y en ese momento la vida te va a comenzar a poner todas las oportunidades. Me siento sumamente agradecida, primero conmigo, con Dios y la vida, y después con esa gran mujer que fue guía en mi camino, guía en mi vida en muchos caminos y descubrimiento. Por ser quien pusiera esa semilla en mí,
así como con todas las personas que fueron un detonante y evidencia de éxito para que yo eligiera presentarme a la nueva ceremonia de la vida. La gran mujer en mí, mi guía sería mi abuela materna. Está increíble, me gustó. Muchas gracias. Dicen que todos tenemos un libro esperando ser escrito, pero primero tienes que atreverte a vivir la historia. Cuando escribí Reborn, aprendí que cuando somos valientes y fieles a nuestra verdad, creamos puentes para que otros también puedan cruzar. Hoy sé que cada caída, cada reto, cada victoria también tiene el poder de encender la llama en el corazón de alguien más. Y si hoy estás escuchando esto, quizá sea tu momento de abrir esa puerta, de reencontrarte con tu propia historia, con tu poder, con tu voz, porque cuando alguien lo hace posible para toda la humanidad. Y tu legado merece ser vivido, merece ser contado. Si es tu momento de romper límites, superar dudas y detonar tu verdadero poder, Reborn es para ti. Cada página te llenará de inspiración y de recursos para ayudarte a transformar cualquier reto en una oportunidad de crecimiento. Es tiempo de reconocer que sí hay mucho más y que estás aquí para vivir tus más grandes sueños, vivir tu vida extraordinaria y contribuir al mundo viviendo tu mejor versión. Ordena Reborn en el link que encontrarás aquí abajo y entra a mi guía paso a paso para iniciar tu viaje hacia la versión inquebrantable. Únete a nuestra comunidad de águilas y comienza hoy a vivir tu vida e historia extraordinaria. Qué belleza, porque al final justo hablamos de tú eres la escritora, directora y protagonista en tu historia. Y creo que nos has llevado en este viaje de descubrimiento y quedó este pendiente de rompes ese momento delimitante de contarte la historia en la cual vivías una historia de depresión y rompes diciendo yo ya no soy esto ahora. Descubres que eres una mujer valiente, descubres que eres una mujer exploradora, descubres que no eres funcional, sino divertida. Aburrido funcional. Sí, es muy aburrido. Divertida y exploradora. Y ahora quiero preguntarte, ¿cómo impacta eso y cómo va a impactar eso tu vida y en el colectivo desde el puesto hoy tan de responsabilidad que tienes? Ahora estoy muy enfocada precisamente en trabajar para el estado de Tlaxcala desde la perspectiva de equidad cultural, que tiene que ver mucho con poder darle a las personas las posibilidades de que elijan la actividad cultural de su preferencia y que la puedan ejercer. Porque nosotros como gestores culturales lo que hacemos es reconocer a las culturas. La cultura ya está ahí, que son las prácticas culturales que tenemos cada uno de nosotros a lo largo de nuestro día. Y en ese sentido también hacerles ver que los derechos culturales son derechos humanos, que se adquieren desde nacimiento y que también, como ciudadanos, debemos demandar por esos derechos, debemos exigir esos derechos, debemos pelear por esos derechos. Y en este sentido, para mí ha sido una gran experiencia de crecimiento estar en mi estado y que también cuente con el apoyo de una gobernadora como la que tenemos, que es una mujer que lo que hace es impulsar a Tlaxcala para que sigamos creciendo y que a diario nos dice cómo hay que ser mejores. Es una gran guía que también tengo como mentora, que estar pensando, por ejemplo, en un estado como Tlaxcala, donde tenemos 60 municipios, cada uno con una idiosincrasia muy distinta y que también la defienden porque somos así los tlaxcaltecas, aguerridos y muy resilientes, es también entender que hay que romper con esta idea de que la cultura es para las élites, porque así estaba sustentado el sistema cultural hasta hace unos sexenios. Así se fue formando también, excluyendo a muchos grupos, a muchas minorías, excluyendo, por ejemplo, a las personas indígenas, excluyéndonos a las mujeres, excluyendo a las infancias, a las juventudes, que esta idea de cultura era precisamente ir a la ópera en Bellas Artes, ¿no? Y que yo trabajé en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y que ha sido también una gran formación para mí, y que allá aprendí a descentralizar la cultura, porque mi jefa en ese entonces, la doctora Lucina Jiménez, nos decía, salgan de sus escritorios y hagan territorio. Y uno dice, estoy en Ciudad de México, en mi oficina, ¿qué tendría que hacer, no? Si acá es el centro del mundo, y no es así.
cada comunidad, cada población, cada persona que tiene disfrute de estos derechos culturales. Ahora también que lo veo aquí en Tlaxcala es que trabajamos mucho en cada municipio y llegamos y decimos, no hay que esperar para tener un gran recinto, para tener una obra de teatro. Lo podemos hacer en una cancha de fútbol, en una plaza pública, en aprovechar la infraestructura ya existente. Se trata justamente de apropiarnos de esos lugares y de hacerlos nuestros y de detonar la cultura. Y no al revés. No esperar a construirnos un gran palacio de bellas artes. No, es lo que ya hay. O sea, hay que trabajar con lo que hay y hacerlo mejor con lo que tienes. De eso también se trata. Estoy muy enfocada en eso y me emociona mucho porque a diario estoy aprendiendo no solamente de mi equipo, que es increíble, sino también de las personas que hacen la cultura en Tlaxcala, que tiene que ver desde los huehues, desde las cocinas tradicionales, las personas artesanas, y cómo van contribuyendo a la configuración de un estado y de una identidad. Y que solamente es un estado de los 32, es que México es sumamente diverso, y eso hay que celebrarlo, porque es una maravilla que no tienen todos los países. Si hacemos el recap de este episodio, hemos hablado de estado emocional, creencias expansivas versus creencias limitantes, contrastes, historia, narrativa y tomar historias que te empoderen, romperlo con las identidades que no eres para apropiarte de quién realmente eres y tomar los recursos existentes para expandirte y crecer. ¿Qué le dirías a esa Karen, niña, que ponía historias y si ella pudiese verte en este momento? Le diría, sigue creyendo en ti, ya eres grande. ¿Y qué le dirías a una persona y una líder de opinión que hoy ha decidido vivir una vida extraordinaria? Sigue creyendo en ti, sigue creyendo en ti. Ya eres grande. Ya eres grande. Muchísimas Ay, gracias, gracias, mi Karen. Este episodio hablamos de tantas cosas con potencia. Recuerda, tu historia importa. El mundo necesita esa voz que solo tú tienes. Y cuando cambias tu historia, cambias tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Vive una vida extraordinaria. Muchas gracias, fue una gran experiencia, muy emotiva. Si te gustó el episodio, síguenos en tu plataforma de streaming favorita, así como YouTube e Instagram. Me encantará leer en los comentarios qué fue lo que más te inspiró. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, vive una vida extraordinaria. Este episodio es patrocinado por Estudio 103, el estudio donde se encargan de absolutamente todo para que tú te concentres en lo más importante, crear.